Styling by Gio. Espero que estés teniendo un día súper increíble. Donde quiera que estés, compré estas botitas. Son así largas, pero no me gustó cómo se me veían, así que recorté un poco de largo y ajusté más el contorno de la pierna para que se vean más pegaditas. Así que vamos a empezar con este DIY. Vamos a medirnos las botas y sin doblar la rodilla vamos a marcar donde las queremos. A esta medida vamos a subir 2 centímetros de costura, que viene siendo como un dedo. Desde el dobladillo de la bota hasta la marca que hice me dio 26 centímetros de largo. Así que esos 26 centímetros se lo voy a dar en todo el contorno de la bota, empezando desde arriba. Una vez teniendo esto, pasamos a cortar. Vamos a necesitar un elástico que tenga el grosor súper delgadito. Este es de 1 centímetro. Jalando un poco el elástico lo vamos a pasar por el contorno de la bota. Este no tiene que ir tan apretado. Solo jalaremos un poco. Acuérdate de añadir unos centímetros más para después unir los extremos con una costura recta. Asegúrate de cortar 2 tiras de elástico del mismo largo para las 2 piernas. Vamos a doblar a 1 centímetro todo el superior. El doblez tiene que quedar por la parte interna de la bota. Lo sujetamos con alfileres. Vamos a coser todo el borde donde doblamos, dejando solo un espacio sin coser. Insertamos el elástico en un seguro de esta manera y lo vamos a meter por el espacio que no cosimos. Vamos a recorrer con cuidado el seguro hasta llegar al otro extremo. Una vez que el seguro ya esté afuera, vamos a agarrar el otro extremo del elástico y sin que se tuerza el elástico, vamos a agarrar los 2 extremos y vamos a hacer una costura recta. Yo aquí la verdad pasé la máquina 5 veces de ida y retroceso para asegurarme que no se vaya a descoser por nada del mundo. Para terminar vamos a coser el espacio que no cosimos y con cuidado de no agarrar el elástico. También nos ayudamos de alfileres si es necesario. Y listo, aquí te dejo unas fotos del resultado final de las botas con el outfit de Año Nuevo. Dime en los comentarios si te gustó y si quieres un tutorial de cómo hacer el traje. Y eso es todo de mi parte. Si te gustó el video, compártelo para que más personas lo vean. No olvides suscribirte para no perderte ningún próximo video. Solo haz clic en suscribir y activa la campanita para que te llegue la notificación justo cuando subí el video. Si haces alguno de estos DIYs, etiquétame en tu foto para que yo lo pueda ver.